Hola, me presento, mi nombre es César Cuautle Sánchez, número de matrícula 22028369, actualmente estudiante en la licenciatura de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nombre de mi asesor, José Antonio Apipilhuasco Ramírez, actualmente cursando el módulo de Derecho Internacional. Nombre del reto, ¿qué reglas se rompen? Del reto 5, unidad 3. Bien, se me pide que en la instrucción escoger una película, que en este caso escogí Francotirador. Por segundo, por lo que la rúbrica me pide desarrollar una descripción y análisis de las leyes, tratados, espacios, territorios u organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película. Dicho lo anterior, comenzamos con el análisis y desarrollo. Esta película se puede ver que está basada en hechos reales. Es una película de drama bélico, pues al escuchar de algo bélico viene a la mente hechos catastróficos, inmorales e injustos, y sobre todo las violaciones a los derechos humanos, que lamentablemente ocurren en una guerra, que en este caso al analizar la película se puede ver cómo se violan ciertos derechos humanos que se deben respetar y salvaguardar, como también su protección. Pues son derechos que se reconocen actualmente, por lo que también en el año 2003 ya se reconocían los derechos humanos, así que no hay pretexto para este conflicto o acontecimiento bélico que vamos a analizar, por lo que siempre han preexistido los derechos humanos desde que tiene existencia los seres humanos, pues son derechos inalienables como el derecho a la libertad y el derecho a la vida, y otros derechos fundamentales como dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consta de 30 artículos, o bien 30 derechos humanos para todas las personas. Y por lo que también se puede ver en la película, se violan leyes, tratados, pactos o convenios que promueven la paz mundial en todos los estados partes. Bueno, la película empieza con una escena que da mucho de qué hablar. Al atentar con la vida de un niño y una mujer por parte de un francotirador de las fuerzas especiales, los SEALs, que en este caso es el protagonista de la película, llamado Chris Kyle. De pronto se corta la escena y se ve la vida que tenía Chris Kyle como un ciudadano civil antes de ser parte de una fuerza especial del ejército llamado los SEALs como francotirador. Voy a cortar aquí un poco la película, pues la historia de Chris Kyle no es de interés y más para este reto, sino lo que pasa después con otra escena, por lo que la siguiente escena, que sí es de interés, se puede observar a Chris Kyle que observa la televisión y ve ciertos atentados terroristas a embajadas de Estados Unidos, y sobre todo el atentado del 9/11 hacia las Torres Gemelas, acontecimientos que causan indignidad al pueblo estadounidense. Tenemos que tener en cuenta que eso fue la gota que derramó el vaso, y uno de los motivos principales para la invasión de Irak, por lo que todo el mundo quedó conmocionado al ver cómo se derrumbaba una potencia mundial, por lo que la herida estaba abierta para los Estados Unidos, por lo que querían justicia, o en este caso venganza por parte de Estados Unidos. Bien, retomando el análisis de la película, por lo que Chris Kyle decide alistarse como marín al ver estos hechos. Salió un poco de contexto en la película, pues nuevamente, pues la película no muestra cómo se originó la guerra en Irak, por lo que en el año 2003, que por parte de su jefe de estado, que en ese tiempo era George W. Bush, líder de gobierno de Estados Unidos, y aliados como lo era España y Reino Unido, que justificaron la declaración de guerra ante la ONU por 3 motivos. El primero, el desarme de armas de destrucción masiva, como también biológicas y químicas. Segundo, el terrorismo, por el acontecimiento del 9/11, por lo que se decía que Saddam Hussein tenía lazos con grupos terroristas como Al Qaeda. El tercero, que Estados Unidos quería otorgar democracia a los habitantes de Irak, pues Irak estaba gobernada por una dictadura que en este caso era de Saddam Hussein, por lo que más adelante vamos a hablar un poquito de él.
Bien, nunca se demostró los fines lucros por parte de Estados Unidos. Actos polémicos que fueron respaldados por el artículo 51 de las Cartas de las Naciones Unidas, que dispone la legítima defensa individual o colectiva, por lo que ocasionó sanciones económicas y restricción de vuelos de Irak por parte de la ONU, y la crisis migratoria más grande desde la Segunda Guerra Mundial, con un costo de millones de dólares, como también miles de bajas de civiles inocentes y soldados, como también la expropiación de recursos naturales de Irak, como el petróleo, que creo yo fue el verdadero interés de Estados Unidos, como también la expropiación y saqueo de sus riquezas en oro al pueblo de Irak, como también los saqueos de piezas culturales antiguas y sobre todo los crímenes de guerra y violaciones a derechos humanos, que es lo más importante y que no se tiene que afectar. Nuevamente, regresando a la película, se vuelve a retomar la escena de la mujer y el niño, que son ejecutados por el rifle de Chris Kyle. En esta escena se ve al niño y a la mujer queriendo atentar sobre la vida de un convoy de Marines, por lo que esta escena conlleva varias preguntas. Algunas de esas preguntas serían: 1. ¿La mujer y el niño son usados para hacer esos actos? 2. ¿O son obligados por el miedo a lo que les vaya a pasar si no hacen el acto de atentar hacia el convoy? O el 3, que para mí es el más concreto, pero bueno, se lo dejo a criterio de todos ustedes. El acto que hizo el niño y la mujer, pudo ser voluntariamente, por lo que fueron atacar con una bomba, o en este caso una granada, al convoy por motivo de lo que estaba pasando, no solo con la mujer y el niño, sino con todas las repercusiones al pueblo iraquí, que está siendo invadido y violentado al ver cómo despedazaban su estado o nación por la invasión de su territorio, afectando su soberanía de su país por otro estado, que en este caso era Estados Unidos, y al ver cómo destruyen su gobierno y su cultura, de tal modo que a lo mejor querían proteger su libertad, sus ideologías, su pueblo, haciendo actos suicidas para proteger lo suyo, lo que le pertenece, como su cultura y su existencia, en contra de invasores, actos que se reconocerían como heroicos para una nación en un conflicto así. Yo creo que cualquier nación en esta situación haría lo mismo. Si es que se está invadiendo tu territorio y tu soberanía, pues yo creo que sería protegerlo con todo, proteger tu soberanía, tu país, tu cultura, tu religión, tu bienestar, tu economía, tus recursos naturales. Bueno, realmente no se puede deducir qué es lo que realmente pasa en esta escena. Lo que sí es claro es que en esta escena inevitablemente se muestran las violaciones hacia los derechos del niño y de la mujer, y aprovechamiento de la situación para hacer que personas vulnerables y usarlos como instrumentos de guerra, por lo que los dos bandos, como Irak y Estados Unidos, cometen violaciones graves a tratados internacionales hacia los niños, atentando sus derechos. Bueno, Irak se puede ver cómo viola el convenio sobre los derechos del niño en el artículo 38, segundo párrafo y tercer párrafo. ¿Qué dice el primer párrafo? ¿Qué dice el segundo párrafo? Los estados partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades. Tercer párrafo. Los estados partes se abstendrán de reclutar en las Fuerzas Armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los estados partes
procurarán dar prioridad a los de más edad. Y también se ve cómo corrompe estos tratados por parte de Estados Unidos sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 38, primer párrafo y cuarto párrafo, que dice: el primer párrafo: los estados partes se comprometen a respetar y velar porque se respeten las normas del derecho internacional humanitario que se les sean aplicables en los conflictos armados que sean pertinentes para el niño. Cuarto, de conformidad con la obligación dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger la población civil durante conflictos armados, los estados partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y cuidado de los niños afectados por un conflicto armado. Bien, ahí se puede ver por lo que se ve o lo que conlleva una guerra y sus supuestos crímenes de guerra que se llegan a suscitar, ya que hay hoy en la actualidad hay órganos jurisdiccionales internacionales en materia penal, como la Corte Penal Internacional, que está regulado por el Tratado del Estatuto de Roma, que es un tratado internacional que resuelve casos en materia penal, que en este caso sería relacionado con todos los crímenes de guerra, ¿verdad? Y que soluciona esta corte. Como también la Corte Interamericana, que está regulada por el Tratado Internacional de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Tratado Internacional que protege derechos humanos. Y como también la Corte Internacional de Justicia, que es regulada por el Consejo o la Asamblea de la Sociedad de las Naciones Unidas. Por lo que dicho a lo anterior, se ve cómo se viola estos tratados internacionales, se pueden juzgar y sentenciar en lugar de matar, respetando uno de los derechos más fundamentales y representativos, como lo es el derecho a vivir, y cómo poder enjuiciar a alguien que merezca ser enjuiciado y declarar una resolución de una sentencia para proteger personas afectadas por ciertos delitos y no quedar en impunidad, por lo que en verdad cualquier sujeto merece la oportunidad de justificar sus hechos por medio al derecho a un juicio. Pues como el derecho humano, pues hay un derecho, ¿verdad? Un derecho humano, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. De ser así, hay que enfrentarse a lo que disponga la ley. Hay que tener en cuenta la violación de un tratado internacional muy importante, como es la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, que trata sobre el derecho de los tratados. Como principal objetivo es de cómo regula a los estados y cómo regula las obligaciones en tratados internacionales, la codificación del derecho internacional público. Bueno, siguiendo con la película, por estos acontecimientos Chris Kyle regresa con su familia, pero padece de un trauma postraumático por lo que hizo. Yo creo que por lo que hizo y por lo que vivió en la guerra. Pues creo, en mi humilde opinión, que en su labor que hizo en combate, que más que proteger, era más sus intenciones de proteger, era más sus intenciones de matar. Pues era alabado entre los Marines, llamándolo leyenda por las ejecuciones que hizo, en Irak, cuestión que en la película se ve que tenía una familia que necesitaba la imagen paternal y conyugal, por lo que siempre fue omiso y prefería seguir en combate. O sea, volvía a la intervención, regresaba a su casa, regresaba a Irak a combatir.
y regresa justamente a la guerra a combatir, matando y asesinando a más personas, por lo que batalla tras batalla, muerte tras muerte, por fin regresa a su país de origen, que en este caso es Estados Unidos, en el estado de Texas. Para ser exactos, trata de vivir una vida normal, claro que con el daño psicológico que ya traía. Su experiencia en la guerra de Irak, por lo que nunca se encontró paz en sí mismo. Pues es obvio, de cómo exterminaba vidas humanas, llámese a contrarios o me atrevo a decir a inocentes, por lo que lo perturbaba a Chris Kyle, su conciencia, que después al final de la película murió a manos de otro veterano de guerra, que realmente no se sabe los motivos que orilló. Yo creo que ese veterano realmente se enteró de los crímenes y quiso hacer justicia. No sé, realmente no sé cuál fue su motivo en matarlo, ¿no? Será reconocido y fue reconocido como un héroe de guerra por casi la mayoría, o si no, todo el estado, en este caso Estados Unidos, por lo que lamentablemente nunca se pudo enjuiciar a Chris Kyle por sus crímenes que realmente hizo. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo esto? Que hubiera sido sentenciado, bueno, juzgado. Porque hay evidencia de los crímenes de guerra que se cometió por parte de Estados Unidos. No sé si también Chris Kyle. Porque hubo una filtración por medio de Wikileaks que infiltró grabaciones, archivos confidenciales sobre esa guerra, videos que causaban indignidad y miedo, por lo que la película nunca muestra, ni tampoco medios de comunicación. Y pues toda la gente ha sido adiestrada por culpa de la televisión, que nunca muestran esas pruebas de video de los verdaderos crímenes que comete en este caso Estados Unidos. Y la película sí muestra asesinatos, homicidio, se podría decir que también hasta genocidio, sobre un punto de que es un país islámico, por lo que la realidad supera la ciencia ficción, por lo que Wikileaks filtra esos videos de actos de tortura al pueblo iraquí y cómo el ejército mata a cualquier civil sin armas, personas que son inocentes, por lo que van acabando o exterminando todo a su paso por parte de Estados Unidos. Escenas que son repulsivas, denigrantes e indignantes para cualquier persona que vea esos videos, pues se ve esa crudeza de hechos en contra de la vida humana, por lo que aquí concluyo mi desarrollo para pasar con la siguiente etapa, que es la etapa de conclusión, por lo que se me pide explicar en el video qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional. Bien, más adelante, ¿verdad?, de la guerra de intervención, pues logran capturar a Saddam Hussein, que más adelante es sentenciado a pena de muerte en la horca por la corte de Bagdad, corte de primera instancia, por lo que después de cumplir ya 20 años, la invasión de Irak quedó completamente devastado.
quedó completamente devastado su gobierno, territorio, sus recursos, como su petróleo, que en este caso es del pueblo iraquí, por lo que fueron privados por parte de Estados Unidos y sus aliados, afectando su infraestructura como su crisis económica, por lo que ocasiona, después de 20 años, pobreza extrema, violando sus derechos humanos al pueblo iraquí, por lo que su gente padece muertes por enfermedades como el cólera sin atención médica, niños que mueren por desnutrición, como también personas que se quedaron sin sus casas, sin su vivienda, todo por consecuencia de esta guerra que ocasionó Estados Unidos con el pretexto de dar al pueblo iraquí democracia, que jamás llegó. Una guerra de interés económico, por lo que fue mentira el pretexto de las armas de destrucción masiva, que jamás se encontraron y que se demostró que Saddam Hussein nunca tuvo lazos con terrorismo, por lo que es importante respetar el derecho internacional por medio de instrumentos internacionales que aseguran un continuo desarrollo en materia de derechos humanos y en cualquier otra materia, porque es necesario que los estados tengan que suscribirse y ratificar ante los tratados internacionales que observa la necesidad de reconocer a los derechos humanos para que un futuro cercano estos convenios, pactos internacionales tengan más fuerza y poder para poder enjuiciar y sancionar en un futuro a Estados Unidos, especialmente al expresidente George W. Bush, por los crímenes de guerra que se cometieron en contra del pueblo iraquí, pues es importante no atentar sobre la soberanía de cualquier país. Pues es importante, ¿verdad?, no atentar sobre la soberanía de cualquier país o nación, por lo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales menciona que todos los pueblos tienen el derecho de existir, porque nadie tiene el derecho de atentar contra los derechos que pertenecen a cada pueblo, como sus recursos, su cultura, su identidad. Y al violar esos principios, se están cometiendo crímenes internacionales. Aquí concluyo mi reto, sin antes agradecerle a mi asesor y a todos ustedes que me lleguen a ver este video. Espero que les haya gustado. Y pues me despido. Muchas gracias. Hasta luego.